¿Quieres saber sobre? Es una serie de videos donde serán considerados asuntos de interés técnico y general sobre los cuales puedes tener curiosidad. Son en principio documentos publicados por algunos de mis colaboradores y este servidor de ustedes, Pedro Ramón Rivero Mesa, con la finalidad de compartir diversos tópicos técnicos a nuestro parecer interesantes y pertinentes, tanto para estudiantes como para profesionales quienes se consideren jóvenes aún. El primero de ellos es previsión después de la tragedia. La acción es tomada después de la ocurrencia de un evento natural extraordinario como un sismo o una vaguada o cualquier otro evento capaz de inhibir el servicio que se presta. Visto de esta manera parece contradictorio o por lo menos controversial. Evaluación a una infraestructura de transmisión es el caso que nos ocupa en esta ocasión. Ocurre con las empresas de servicio. Esto debe realizarse inmediatamente después de la ocurrencia del evento, aun cuando el servicio no haya sido interrumpido, para hacer una estimación de los daños y para tomar las acciones necesarias en caso de una alta probabilidad de la negación del servicio. Este documento ha sido presentado por este servidor en la segunda jornada de Ingeniería y Construcción de la Compañía Anónima La Electricidad de Caracas en el año 2000. Además, como algo adicional al contenido del documento, se presenta de manera didáctica los instrumentos utilizados para la elaboración del informe con el cual se originó el documento. Vayamos a ello. Para ponernos en contexto, veamos el siguiente diagrama. Tenemos aquí un diagrama en donde se muestra el recorrido de la electricidad desde la planta de generación hasta nuestros hogares. En principio tenemos que en la planta se genera la electricidad y pasa por una estación elevadora. Esta estación elevadora es algo más o menos parecido a este, en donde hay un transformador que va a elevar el voltaje de aproximadamente unos 25.000 voltios a unos 250 o 500.000 voltios para ser entregados a la red de transporte. En la red de transporte tenemos unas torres, las cuales van a llevar la electricidad a través de las diferentes montañas, haciendo su recorrido hasta llegar a una estación de distribución en donde además se reduce el voltaje de la línea. Entonces ahora se colocan estos transformadores que van a bajarlo de los 500.000 o 230.000 voltios en los que viene a una cantidad que va entre 120.000 a 25.000 voltios a lo largo de unas líneas de subtransmisión. Después tenemos unas subestaciones en donde están unos transformadores que van a llevar el voltaje de 120.000 o 69.000 voltios a unos voltajes de 15.000 voltios para llevarlos a través de la línea de distribución, que es este segmento que está aquí en verde. Entonces pasan por unos transformadores que bajan el voltaje de 15.000 voltios a 120 o 208 voltios para el consumo residencial. Bueno, nuestro trabajo será o se refiere a la evaluación de esta infraestructura de transmisión que incluye la parte de subtransmisión para determinar la calidad o el estado de estas instalaciones después de la vaguada de diciembre de 1999. Veamos los aspectos que fueron evaluados. El primero que fue evaluado fueron los caminos de acceso, para determinar si verdaderamente están en condiciones de ser transitados para llegar o bien a las torres de transmisión o a los patios de transmisión en donde se hacían los cambios de voltaje. También se hizo una revisión de las torres que llegaban a los patios, del patio, y estas son las líneas que salen del patio. Eran torres, postes y patios. Se determinaron sobre cada uno de ellos ciertas condiciones para determinar que estaban operativos y que podían continuar operativos. Instalaciones subterráneas
sótanos, cableductos de potencia, cableductos de control y las casas de control. Esto que tenemos aquí es una vista de unos gabinetes en donde están todo el sistema de medición y es un anexo de la casa de control. Los primeros en ser evaluados fueron los caminos, los accesos a las torres. En ellos encontramos derrumbes, aludes. Aquí, por ejemplo, tenemos una fotografía en donde hay un derrumbe que hizo una falla de borde sobre este camino, esta carretera, y prácticamente por allí no puede pasar ningún vehículo. Además de eso, más adelante tiene un alud de tierra de este talud que se vino y tapió toda la carretera, de manera que para pasar hasta acá hay que pasar a pie desde aquí hasta donde está la torre. ¿Qué otras cosas encontramos en nuestros caminos? Bueno, encontramos cárcavas longitudinales. Estas, por ejemplo, tenían aproximadamente 60 centímetros de profundidad y venían a todo lo largo del camino. Había aquí adelante se convierte en una cárcava transversal, de manera que es prácticamente imposible pasar por aquí con vehículos. Y la cuneta de desagüe, si existió alguna vez, bueno, se la comió la vegetación. Y es importante porque este problema es precisamente debido a que la cuneta de desagüe no funciona de la manera adecuada. De la misma forma, aquí en este alud, es probable que haya tenido por aquí arriba algún sistema de desagüe o de control de aguas y a lo mejor fue saturado. Normalmente cuando se hacen estos caminos, se hacen unos terraceos para hacer, dependiendo de la estabilidad del talud. Este probablemente para el momento cuando se hizo la carretera, el estudio dio un talud bastante estable y no hubo necesidad de hacer terrazas intermedias para hacer el control de aguas. Continuamos nuestra inspección con las torres de transmisión. Las torres vienen en tres tipos. La torre de suspensión, por donde pasan los cables. Entonces esos cables solamente están suspendidos para lograr que su catenaria no llegue al suelo o no llegue a una distancia peligrosa. Después tenemos las torres de amarre o doble terminal, en donde llegan los cables y estas sí están sometidas a la tensión mecánica con las cuales son tensados los cables. Estas torres normalmente se usan para hacer cambios de dirección a lo largo de la ruta. Y finalmente tenemos las torres terminales, en donde el circuito termina desde el punto de vista de tensión mecánica, pero continúa con una tensión mecánica mucho más pequeña hasta unos pórticos que se llaman pórticos de transición para ser llevada a los diferentes equipos de control. Bien, en nuestra inspección encontramos, por ejemplo, esta torre de suspensión, en donde verificamos la verticalidad de la estructura. Se colocaron en cada una de las cuatro caras de la torre unas pesas o plomadas para determinar si había una desviación significativa con respecto a la vertical. Afortunadamente, pues no hubo ningún problema. Se verificaron también las socavaciones laterales a las fundaciones. En este caso era esta que está acá. De este lado pues no teníamos. Y habían unas cárcavas como esta, que es la que hizo la socavación, para que afortunadamente no comprometía la estabilidad de la estructura. En esta de este lado se encontró un asentamiento diferencial del terreno que está alrededor de la fundación o sobre la fundación. Y en realidad este asentamiento pues no afectó a la fundación o al suelo sobre el cual estaba la fundación colocada. De manera pues que eso lo comprobamos porque la verticalidad de la torre no fue comprometida.
Interesante entonces hacer esas observaciones y tomar esas notas para poder reflejarlas en el momento que estemos haciendo los informes que se requieran. El siguiente elemento de la infraestructura para evaluar fueron los cableductos y sótanos. Tenemos los cableductos de potencia, donde van los cables de potencia de alta tensión. Pueden ser de 69 kV o pueden ser de 230 kV, dependiendo de cuál sea el voltaje que esté llegando a la subestación. Se pueden observar en la parte superior unas bandejas de cables en donde van los cables de control para este tipo de circuito. También inspeccionamos los sótanos de paso, en donde tenemos aquí cables de potencia para equipos. Estos normalmente están manejados en voltajes de menores de 600 voltios. Y después tenemos los cableductos de control, que es por donde pasan los cables que van a controlar los diferentes equipos para obtener una mejor distribución de la energía dentro del patio. Bien, los aspectos que consideramos cuando se hizo la inspección de estas estructuras fue primero la integridad física de la instalación, o sea, determinar si verdaderamente la instalación había sufrido algún daño desde el punto de vista estructural, si habían grietas o habían algunos elementos que estuvieran fuera de lugar debido a el evento que había estado ocurriendo. En el caso de los accesos de sótano, determinar si verdaderamente las tapas por donde se accedía al sótano no estaban tapiadas y si había que limpiarlas antes de poder abrir los sótanos. Otra cuestión era la condición interna del sótano. Entonces, en ese caso se veía si tenía algún tipo de grieta o si tenía algún tipo de agua. A lo mejor estaban llenos de agua hasta la mitad y entonces usted no podía entrar sino hasta cierto nivel. O si estaban llenos de pantanos, para entonces ordenar las limpiezas y hacer una inspección posterior con mucho más detalle. La otra cosa importante en esta inspección que se podía ver aun cuando no pudieras entrar completamente al sótano era la tensión mecánica en los cables. Si había tensión mecánica en los cables, entonces esto era un problema serio. Normalmente los cables vienen adosados a la pared y cuando hay tensión mecánica se despegan de las paredes. Eso significa que hay una falla o bien en la tubería adyacente al sótano o en los sótanos adyacentes a esto. Entonces eso hay que vigilarlo porque los cables no pueden estar, este tipo de cables no pueden estar sometidos durante mucho tiempo a tensión mecánica. Otro elemento a ser considerado fueron las casas o centros de control. Los centros de control generalmente están sin personal y se revisaron aquellos de las subestaciones o los patios de transmisión que estaban cerca de algunas laderas, de manera que a lo mejor pudieran haber sido afectadas por la lluvia. Sin embargo, en el caso de las que se revisaron, pues todas se encontraban en perfecto estado, afortunadamente. Después teníamos las casas, los gabinetes de medición, que son un anexo a las casas de control. Estas son importantes porque aquí se hacen las mediciones de las variables para los circuitos. Controlan voltaje, controlan intensidades de corriente, se controla otras variables que son necesarias para mantener una buena calidad de servicio. Y las subestaciones compactas, que en Electricidad de Caracas hay algunas, también fueron revisadas a objeto de determinar que se encontraban en perfecto estado. Estas subestaciones compactas tienen una ventaja muy importante, sobre todo en las ciudades, porque ocupan entre un 20 y un 30% de lo que ocupa un patio de distribución tradicional. Bueno, hasta aquí pues lo que era el informe de evaluación de una infraestructura de transmisión. Vamos a hablar ahora sobre los instrumentos mediante los cuales se pudo realizar el trabajo de evaluación a una infraestructura de transmisión. Ciertamente fue la herramienta principal del sistema de calidad, quien contiene dentro de él los protocolos para la inspección de las instalaciones existentes de alta tensión,
Dentro de ese protocolo encontramos los procedimientos para la inspección de diferentes instalaciones, las listas de chequeo y algo verdaderamente que me pareció interesante fueron las formas para la elaboración de informes. Estas cuatro herramientas pues son verdaderamente base principal para la recolección de la información y para hacerla siempre de la misma manera y con la finalidad de poder exponerla de una manera clara, fácil y sencilla para la toma de decisiones. Encontramos en el sistema de calidad los protocolos para la inspección de instalaciones existentes de alta tensión. Nos encontramos protocolos para caminos de acceso, donde están los diferentes procedimientos para determinar la transitabilidad de la vía, protocolos para las torres de transmisión, protocolos para los patios de distribución, donde están no solamente los pórticos, sino también los equipos y las fundaciones de los equipos, determinar que verdaderamente estén en condiciones de continuar funcionando. Protocolo de la casa de control, determinar si en los alrededores o las fundaciones tienen problemas, de tal manera de determinar que verdaderamente van a garantizar el servicio si continúan en su trabajo. Y las instalaciones subterráneas, entonces tenemos acá los ductos donde van los cables, ¿verdad? Sótanos de distribución de cables. Entonces todas estas instalaciones tienen sus protocolos para poder determinar que verdaderamente son aptas para continuar el servicio. Revisemos el protocolo para torres de transmisión de una manera muy superficial. Vamos a ver, por ejemplo, el procedimiento para identificación de la estructura. Aquí debemos colocar todo aquello que sea indispensable para determinar e identificar de manera inequívoca la estructura que estamos considerando. Si es del área civil, si es del área electromecánica, qué dirección tiene, si tiene algún número de identificación habrá que colocarlo, si vamos a colocar fotografías y si tenemos observaciones sobre el elemento con respecto a la ubicación y la identificación del mismo. Procedimiento para determinar la verticalidad de la torre. Esto se puede hacer de varias maneras y la forma más precisa de hacerlo es con topografía. Entonces, se determinan puntos sobre la torre y se determina la verticalidad de la torre. De esa manera entonces garantizamos que verdaderamente está a plomo y que no tiene peligro para derrumbarse. Procedimiento para la inspección del terreno en el entorno cercano a la torre. Entonces necesitamos verificar en los alrededores qué cosas están pasando, si hay derrumbes, si hay aludes, si hay asentamientos. De esa cantidad de detalles hay que irlos anotando en la respectiva lista de chequeo. Procedimiento para la medición de asientos diferenciales. Entonces aquí tendremos el auxilio de geólogos que pudieran estar haciendo una visita o ingenieros civiles con experiencia en geología que estén haciendo una revisión del entorno cercano a la torre, ya donde están las fundaciones, para verificar que no tenemos peligro en cuanto a continuar dando el servicio en las condiciones en las cuales se encuentra la instalación en este momento. Finalmente necesitamos presentar un informe y dentro del sistema de calidad vamos a encontrar una forma para la elaboración de informes. ¿Qué vamos a colocar en él? Primero dice que debe ir una carátula. En esa carátula debe estar el logotipo de la empresa, el nombre de la empresa, el departamento que emite el informe, el nombre del informe, la persona responsable del informe y la fecha. Deberíamos tener una hoja de contenido. Si es muy largo el informe, deberíamos tener no un contenido, sino un índice, de manera de señalar con el número de página y la cápite que corresponda. Deberíamos tener una introducción. En este caso, en esa introducción tendríamos un cuento sobre por qué estamos haciendo este trabajo.
el objeto y el propósito del informe, antecedentes del informe en el caso de que hayan antecedentes que estén relacionados con lo que estamos trabajando. En este caso no habían antecedentes. Infraestructura, esta en realidad es la médula del informe. Aquí es donde vamos a colocar el análisis de toda la información que recabamos, los datos que fueron recabados con las diferentes listas de chequeo van a estar representadas y analizadas en esta parte del informe. Deberíamos colocar fotografías, ciertamente fotos, no como estas, pero sí deberíamos colocar fotografías en donde de alguna manera se demuestre parte de la información que nosotros estamos manejando. De hecho, como dice el dicho, una fotografía habla más que 1000 palabras. Entonces, por ejemplo, en el caso de esta calle, tenemos entonces que tiene un alud, no es muy pronunciado, entonces hablar sobre cuáles fueron las razones por las cuales pudo haber ocurrido el alud. Deberíamos colocar unas conclusiones en donde el estudio de alguna manera genera una conclusión o unas conclusiones respecto a las razones por las cuales ocurrieron los hechos después del evento. Y deberíamos tener unas recomendaciones en donde damos sugerencias acerca de cuáles, según nuestro criterio, pudieran ser las maneras de solucionar el problema que se está presentando. Lo he dejado de último y tiene que ver con algo muy importante que es el resumen, y su lugar va después del contenido. Ese resumen debe ser de aproximadamente unos 2500 caracteres. En ese resumen vamos a escribir el resumen, valga la redundancia, de lo que es el informe. Vamos a decir cuáles son las conclusiones más importantes, cuáles son las recomendaciones más importantes, por qué estamos haciendo el informe, cualquier otra cantidad de cosas que necesitemos o consideremos que son importantes para las personas que van a leer el informe. El informe va a ser leído por diferentes personas. Muchas personas leen solamente el resumen y si el resumen es suficiente, no continúan leyendo el informe. Otros leen la médula del informe, las conclusiones y las recomendaciones. Sobre todo la médula del informe, en este caso infraestructura, si no es muy larga, porque si es muy larga simplemente se van a las conclusiones y a las recomendaciones. La verdad que el resumen nos facilita el hecho de que las personas que puedan tener o que dispongan de poco tiempo para leer el informe con detalle puedan tener una idea de qué trata, de manera que si les interesa puedan ahondar en la información que se encuentra dentro del mismo. Bueno, con esto terminamos nuestro quiere saber sobre en el área de previsión después de la tragedia en la evaluación de una infraestructura de transmisión. Espero que la información haya sido útil y que verdaderamente puedan ponerla en práctica. Agradecidos pues por su atención y el tiempo que han dispuesto para ver este video. Espero verlos en el próximo video. Hasta luego.